Dos. Hola, muy buenas noches. El día de hoy me encuentro en una transmisión especial, en un día muy poco habitual para nosotros, pero que le estamos pasando con una abogada y diputada y una mujer que ha representado a nuestro país y que ha luchado por los derechos y la equidad social. El día de hoy estoy con la abogada Doris Alejandrina Gutiérrez. ¿Qué tal, abogada y diputada? ¿Cómo está? Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme a este su programa Contra Voces y un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y estamos a sus órdenes para poder interlocutar e intercambiar ideas y experiencias. Asimismo, me acompaña mi compañero Giovanni Micheli. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Para comenzar, ¿le parece, abogada, si empezamos con una pregunta un poco rara, pero bien divertida? ¿Quién es Doris Gutiérrez? Bueno, Doris es una mujer adulta mayor, educadora, popular, una persona que le encanta convivir con las demás personas, sobre todo la gente más humilde, con las mujeres emprendedoras, y también que me gusta mucho bailar, aunque últimamente no lo hago mucho, pero y también que me gusta estar en familia y sobre todo, pues también contribuir al desarrollo del barrio y la colonia en que vivo. Abogada, otra pregunta. ¿Cómo comenzó usted en la política? Bueno, yo inicialmente, como soy maestra de educación media, licenciada en pedagogía, trabajé mucho en lo que es la educación. Después trabajé con los sectores más pobres de este país, que son los sectores campesinos durante muchos años, y ahí conocí muy de cerca la pobreza. De hecho, la conocí mucho también en infancia, cuando nos tocaba muchísimo, a veces, inclusive irme a la escuela o al colegio sin comer, porque no había que comer. Pero ya graduada conocí la pobreza, sobre todo del sector campesino, muy de cerca. Conocía conocía también sus alegrías, como esta, por ejemplo, donde estamos tocando guitarra con un campesino y cantando. Él es un campesino de Nicaragua, dirigente de una organización campesina. Y luego, pues también decirle que en esta experiencia que tuvimos con el sector campesino, también me encontré con mujeres como Francisca Pancha, llamada popularmente, una dirigente chilena de mucho calibre en lo que era el movimiento mundial de Vía Campesina. Entonces, todo esto, este movimiento campesino, aquí nos puede ver en una serie de movilizaciones por los derechos de la tierra, por el derecho agrícola. Entonces, una vez los compañeros campesinos me dijeron a mí, bueno, pero ¿cuándo vamos a lograr todo esto? De hecho, aquí estamos participando en un movimiento mundial que se llamó la Vía Campesina, que lucha por la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, que lucha por los derechos de los campesinos, por el acceso a la tierra, por el acceso a la tecnología. Pero una vez reflexionando, precisamente con este sociólogo, que es un sociólogo francés muy importante, nosotros decíamos que mientras no llegáramos a espacios de poder, realmente la situación iba a ser la misma. Entonces fue así como en el año de 1994-95 organizamos un grupo que este grupo se llamaba Movimiento Ciudadano Hondureño. Ahí estaban una serie de personas que habían trabajado mucho con obreros, con campesinos, con sindicalistas, con pobladores. Era un movimiento plural, un movimiento donde habían diferentes personas. Y entonces tuvimos una gran asamblea en el Stivis, en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria y similares. Y en esa gran asamblea decidimos ir en la búsqueda de espacios de poder. Fue así como nos acercamos en ese entonces a los tres partidos emergentes que habían, que en ese caso era el PINU, la Democracia Cristiana y la UD. Y todos dijeron que sí, que estaban de acuerdo en que generáramos un espacio,
pero al final quien dio ese espacio fue la UD, que no era partido, sino que la UD nació como producto de los acuerdos de Esquipula II, cuando fue la movilización, cuando fue la desmovilización de los movimientos guerrilleros, entre ellos el FMLN, el FSLN y otros movimientos guerrilleros de Guatemala para buscar por la vía electoral el acceso al poder. Entonces fue así como en el año de 1997 participamos por primera vez en las elecciones con el profesor Matías Funes Valladares, abogado que ya falleció, un sociólogo muy destacado. Éramos un solo diputado, Matías Funes, y yo era su suplente. Y bueno, ahí comenzamos la política y empezamos a ver cómo era lo complejo del Congreso Nacional. No sabíamos nada, nunca habíamos estado ahí. Y bueno, poco a poco, lamentablemente, nos tocó un periodo muy difícil donde el modelo neoliberal estaba prácticamente sentando sus reales en estos países. Un modelo neoliberal en donde se privilegian las grandes transnacionales, se privilegia la venta de la tierra, se privilegia la venta de la soberanía, se privilegia el mercado por encima de las necesidades de la gente. Y bueno, desde el Congreso, desde que entramos con Matías Funes, nuestras posiciones fueron posiciones muy contundentes contra la privatización de la ANE. Me recuerdo que en ese momento estaban privatizando lo que era la lectura de los contadores de la ANE. También en ese momento se estaban vendiendo contratos leoninos a Hondutel y también hasta la lotería, con las famosas loterías electrónicas. Fue bien difícil ese periodo, pues nuestro accionar, a pesar de que solo éramos los dos, yo era su suplente, fue bastante reconocido y inclusive nosotros renunciamos a las dispensas de vehículos que tenían los diputados y presentamos un proyecto de decreto para que se eliminara ese privilegio. De hecho, nunca utilizamos esa dispensa de vehículos y fue así como en el siguiente periodo sacamos 10 diputados. De 2 que éramos, sacamos 10 y bueno, seguimos, era una bancada bastante proactiva. Habían compañeros ahí como César Han, como Neddy Licona, como Oscar Mejía, que era un dirigente campesino. Y bueno, éramos luchadores eternos contra el modelo neoliberal y así sucesivamente. Ya en el siguiente periodo, pues volvimos a quedar gracias al voto popular y después, por unas divergencias en la Unificación Democrática, yo tomé la decisión en el año 2009 de separarme de ese partido y me quedé prácticamente en el aire. Y fueron las organizaciones de mujeres las que me llevaron a que fuera candidata independiente, sin un centavo, sin estructuras y sin nada. Nos ¿Por qué, fuimos a ganar. abogado? ¿Por qué se separó de la Unión Bueno, precisamente porque Democrática? fíjate que con Matías Funes, nosotros y en los estatutos del partido estaba que no deberíamos utilizar canonjías, que no deberíamos utilizar las dispensas de vehículos y lamentablemente pues la directiva que había en ese entonces, de la cual yo era parte, empezaron a utilizar esos privilegios a espaldas incluso de todos nosotros. Entonces hubo un reclamo muy fuerte para ellos, yo les pedí que rectificaran, no lo hicieron. En ese entonces yo iba de candidata a alcaldesa por el Distrito Central porque en la UD no podíamos ir en más de dos periodos consecutivos como diputados. Ya el tercer periodo tenía que ir a otro cargo o no ir al mismo cargo. Entonces yo iba candidata a alcaldesa, en vista de que ellos no rectificaron, entonces yo renuncié de la candidatura y también prácticamente renuncié al partido. A mí ellos nunca me expulsaron, pero sí me criticaron fuertemente. Inclusive dijeron que era por otras razones que yo me salía, pero la verdad fue de que yo sentí que había una gran contradicción entre los principios del partido y nuestra práctica política, o sea, no había congruencia. Por eso nos salimos y por eso es que yo lucho tanto por las mujeres, porque fueron mujeres como Gladys Lanza, como Suyapa Martínez, como Hilda Rivera, como Marta Irene Hernández, como Reina Aguilar, que me dijeron, no, pero usted renunció, pero tiene que seguir. No, no, les digo, no sigo. Ya estuvo, yo ya renuncié, ya hasta aquí llegó mi tarea. Entonces vinieron ellas y pusieron carpas en los parques, en los barrios y todo, y empezaron a sacar firmas para que me fuera candidata independiente, cosa que participamos, como le digo, sin nada, a capela. Y bueno, finalmente, pues gracias a Dios salimos con una muy buena elección, a pesar de que solo llenamos el 30% de las mesas.
y entonces salí como la séptima regidora y más 400 actas que me hicieron perderizo. O sea que esto del fraude es viejo y esto del fraude muchas veces viene del mismo Tribunal Supremo Electoral porque las actas de mi movimiento, en 400 actas apareció un movimiento de San Pedro Sula, no aparecía el movimiento de nosotros que se llamaba Lucha con Dignidad. Pero bueno, llegamos a la alcaldía y tratamos de marcar la diferencia. Yo fui una regidora que siempre asistía todos los días a la regiduría. Hicimos un programa de capacitación muy bueno. Ahí empezamos con el tema del emprendedurismo. En la alcaldía dan un fondo rotatorio todos los meses, que era de 100,000 lempiras en aquel entonces. Ese fondo rotatorio había que liquidarlo todos los meses. Entonces la mayoría de los regidores lo que hacían era cosas de infraestructura. Pero yo, como soy educadora y me encanta la educación, inventé un programa de educación popular no formal. Y fue Yo ahí tengo, cuando... ¿Ah? sí, yo tengo una pregunta. Usted en su Sí, tiempo como regidor en la alcaldía, pues sí, ayudó a miles de mujeres, madres solteras, así que es. vieron en usted un apoyo, un respaldo para poder seguir adelante. ¿Qué representa para usted este logro de haber ayudado a personas que estaban en esta difícil situación? Bueno, creo que es una de las satisfacciones más grandes que he encontrado, porque mi madre también era, yo soy hija de madre soltera, yo me crié con dos mujeres, y mi madre también, ella trabajaba en un supermercado y no ajustaba el sueldo, entonces ella hacía manualidades, ella hacía tapetes, hacía calcetincitos para bebé, y entonces los iba a vender para que pudiéramos comer. Antes con 50 centavos un lempira se podía hacer una sopita de olla y se podía desayunar, fíjese, y ahora con un lempira no se puede comprar ni un confite. Entonces yo me inspiré mucho en ellas porque salimos adelante, nosotros vivíamos en una cuartería y bueno, fue una historia bastante difícil, pero de mucha dignidad. Yo creo que la dignidad es propia, no es propia de decir que uno es pobre o que es rico. La dignidad ya es una conducta, es una actitud que se le va inculcando a uno desde pequeño. Y tanto mi madre como mi abuela me enseñaron eso. No andar pidiendo, no, sino ganarse lo que se hace. Entonces, eso significó para mí una extensión de lo que fue mi experiencia de niña y de joven y de ver esas mujeres, licenciados, que llegaban en chancletas, llegaban, bueno, mal vestidas, llegaban sin un centavo en la bolsa. Y entonces yo les decía, bueno, compañeras, vamos a aprender a hacer algo y esto lo vamos a empezar a vender. Y me recuerdo que primer curso que dimos fue en agosto del 2010. Solo tenía yo como 5 o 6 meses de ser regidora. Fue un curso de piñatas. Y fíjate usted que qué bonito. Lo recibieron como 50 mujeres. El curso de piñatas yo les di los materiales y todo porque tenía un fondo para eso. Entonces pensamos hacer la primera feria en menos de un mes, porque ellas empezaron como el 15 de agosto y para el Día del Niño, en el mes de septiembre, hicimos la primera feria en el Parque Central, altamente exitosa. Teníamos como unas 300 piñatas porque no había mucho dinero para hacer más y resulta que a las 11 de la mañana ya no había ni una piñata. Y resulta que algunas de ellas les encargaron, me acuerdo que a una de ellas que se llama Sandrita Sauceda, que ahora es instructora, que inclusive de algunos medios de comunicación la llevan a dar cursos a Choluteca y otros lados. Sandrita Sauceda, fíjate que casi lloró ese día esa feria, porque bueno, se fue con su dinerito, ahí nomás, mire, cash, ella llevaba como unas 50 piñatas y las vendió a 50 lempiras. Entonces llevaba 2.500 lempiras y además le habían encargado 200 piñatas de la alcaldía de Guaymaca. Ella no lo podía creer. Me decía, no puede ser, doña Dori. Mire, le digo, qué bonitas sus piñatas, entonces la vamos a ayudar, le digo, para que pueda hacer ese pedido. Y efectivamente, pudo hacer ese pedido, incorporó a su familia, a sus hijos, porque la piñata es de mucho trabajo colectivo. Hay que cortar papel, hay que pegar, hay que hacer engrudo, hay que hacer figuras, hay que pegar ojitos, boquitas, oídos, hay que poner penachitos. Entonces, fue bien bonito porque cuando fuimos a la casa de ella era prácticamente una maquila donde habían unas 10 personas, estaban sus hijas, sus nietos, estaban sus hermanas y lograron cumplir
con ese encargo de 250 piñatas para una primera feria. Entonces, mi mayor satisfacción es ver cómo estas mujeres han crecido, cómo han salido adelante, cómo inventan cosas, ustedes no tienen idea. Ahorita en la pandemia, por ejemplo, la mayor cantidad de cosas que hacían ellas era aretes, collares, todas esas cosas, perfumes. Y bueno, en la pandemia eso no se vendía, ¿verdad? Porque la pandemia nos agarró, como quien dice, con los pantalones en la mano. Entonces ellas empezaron a hacer gel de mano, a hacer mascarillas, empezaron a hacer gorros, empezaron a hacer otro tipo de comidas, porque en esos momentos, pues, los restaurantes estaban cerrados, comidas y las llevaban a domicilio. Y hemos hecho, bueno, otra innovación, ¿verdad? Que ellas nunca se imaginaron. Ellas aprendieron a usar las redes, sobre todo lo que es Facebook. Empezaron a crear sus propias páginas con sus hijos o nietos, porque ellos saben más que uno. Por ejemplo, yo creo que hubiera entrado en stream si hubiera estado mi hijo aquí, pero como no estaba, entonces. Y fíjense ustedes que qué bonito que entonces inventamos hacer ferias virtuales. Hicimos una feria para, la primera feria que hicimos fue para el Día de la Madre, una feria virtual, donde ellas vendían sus cosas de sus corazones y todas esas cosas, pasteles, pizzas para que comieran las mamás y todo eso. Después hicimos otra feria, la otra feria que hicimos fue de la identidad nacional. Y en esas ferias entonces salieron, por ejemplo, mascarillas lencas, camisas lencas, gorritos lencas, y así sucesivamente. Y luego pues hicimos una feria de mascarillas también virtual. Y luego hicimos la feria de piñatas que terminó hace poco, con mucho éxito. Claro, nunca fue como la feria presencial porque los niños no estaban en las escuelas ni nada. Pero sí fue exitosa. Las compañeras vendieron todas sus piñatas. Ahorita estamos preparando la feria de la gastronomía típica porque el 15 de octubre es el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria. Entonces estamos preparando esa feria. Creo que la vamos a inaugurar la otra semana, donde está todo lo que son comidas típicas, sopas, frescos típicos como pozol, como la horchata, todo eso. Entonces, una experiencia muy enriquecedora. Yo quiero decirles que es más lo que yo he aprendido de ellas que lo que les he enseñado. Porque aquí donde me ven, yo no sé hacer ningún arito. Yo no soy buena yo, pero las manualidades. Apenas medio aprendí a hacer crochet y cosas así. Hemos conseguido algún apoyo en fondos semilla. Y ahí vamos avanzando, ya ellas tienen su personería jurídica, inclusive algunos de sus productos pues han sido demandados a nivel internacional. A mí me gustaría que un día de estos ustedes entrevistaran a una de ellas para que contara sus experiencias. Están haciendo unos jabones riquísimos, íntimos, y jabones para la cara, jabones, bueno, una cosa maravillosa. Entonces esa es mi mayor satisfacción, verlas que como mujeres, madres solteras, la mayoría, adultas mayores, han salido adelante y no andan detrás de un Abogada, político pidiéndole ¿se nada. imaginaba Sí. usted, cuando usted era niña en su infancia, se imaginaba que algún día en un futuro iba a tener el impacto que ha tenido en la vida de tantas personas? Bueno, digamos que sí, no. Sí, porque desde muy pequeña a mí me gustó siempre no ser no ser, ¿cómo le diría? No ser así una más del grupo, pues. Entonces, desde muy pequeña yo fui una buena estudiante. Cuando salí de la escuela, fui de la escuela pública, que era la escuela de Silo al Valle. Fui galardonada como la mejor alumna de la escuela. Desde ese entonces empezaba a bailar. Ya me encantaba salir en los actos. Empezaba a declamar y todo eso. Y después en secundario, el primer curso estuve en el Instituto Central con buen resultado y después me ganó una beca en el Sagrado Corazón en medio de niñas ricas. Y yo vivía en una cuartería. Entonces yo pensaba, bueno, yo decía, y uno de muchacho joven y todo, cuando mis compañeras hacían sus fiestas de 15 años y todo eso, eran hijas de embajadores, eran hijas de ministros. Entonces ellas me invitaban a sus fiestas y yo nunca iba porque yo no tenía un vestido bonito para ir. Entonces ellas me decían, ¿y por qué no fuiste? Entonces no tenía un carro para que me fueran a dejar. Me acuerdo que una de ellas la hizo a 15 años en el Country Club. No, yo no podía ir. Entonces no iba porque no tenía cómo.
Entonces yo siempre les ponía, uno de joven siempre les ponía un pretexto, que estaba enferma, que. Entonces mi carta de presentación era no ser la más bonita de las fiestas, ni la mejor vestida, sino la mejor estudiante. Y Y a justo de veces, esto, a justo de veces, esto dígame. justo de esto le quiero preguntar, porque usted aparte ha estudiado contaduría en la Universidad Autónoma, también se graduó de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras. Entonces, ¿qué consejo le da usted a las mujeres para que que nos estén viendo para seguir preparándose? Porque usted continúa preparándose aún a su edad. ¿Qué tan importante es seguir adquiriendo conocimiento? Bueno, yo creo que el conocimiento es poder. O sea que mucha gente tiene dinero, pero no tiene dinero porque se lo heredaron o porque lo ha ganado. Pero si tiene poder es por ese dinero. El día que pierda ese dinero o por una posición política, digamos, usted es diputado, todo el mundo, o usted es presidente de la República, todo el mundo anda detrás de usted porque usted puede conseguirle un empleo, porque le puede conseguir una casa, qué sé yo. Pero si lo que usted sabe, nadie se lo puede quitar. Lo que usted sabe, usted lo puede compartir con los demás. Entonces, a mí siempre me gustó estudiar, inclusive casi siempre con beca porque no podía hacerlo. Mira, yo me gané una beca para ir a Florida, a los Estados Unidos, pero no me pude ir porque mi mamá no me podía dar lo mínimo para irme para allá, que era un pasaje. Entonces, bueno, yo cuando me gradué de la superior, me fui a trabajar al campo, porque no teníamos ni casa, no teníamos ni siquiera un juego de sala, mucho menos un televisor y mucho menos una refrigeradora. Entonces me fui a trabajar a Trinidad Santa Bárbara, ya estuve, traía mis ahorritos, porque ahí sí ya se ganaba un poquito mejor. O sea, yo trabajé en una tienda y ganaba 60 lempiras en esa tienda en las vacaciones. Cuando fui a Trinidad ganaba 450 lempiras, era un soldado para mí, porque yo ahorraba casi 300 lempiras mensuales. Entonces, definitivamente, eso me lo dio a mí dos cosas, ¿verdad? Uno, el deseo de superación y dos, la entrega a las cosas y hacer bien las cosas. O sea, no hacer las cosas solo por salir del paso. Yo a los 17 años ya era secretaria del Instituto de Aplicación de la Escuela Superior, que era la que hacía las certificaciones de estudio con una connotada maestra que se llama Adelita Chavarría. Todavía está ella, es una maestra muy querida. Y así sucesivamente, donde fui, siempre dejaba una huella positiva, a la gente le gustaba la responsabilidad, a pesar de que era una muchacha joven, siempre me gustó cumplir con mi deber. Y luego, pues, definitivamente el estudio para mí fue una pasión. Y de hecho, cuando estuve en la superior, me gané todos los premios, medalla de oro, medalla de plata, un diploma como la mejor estudiante de toda la escuela. Y me fui a trabajar a un pueblo, porque bueno, fue la oportunidad que encontré. Y luego siempre decía estudiar derecho, pero como en eso ya me casé y todo eso, empecé a tener mis hijos. Entonces, primero estuve como unos 14 años sin estudiar. Entonces entré a la universidad, pero no estudié contaduría. Lo que estudié fue administración pública. Y por eso es que a mí me gusta este tema de la administración pública, porque aquí lo que hacen es agarrar a los gobiernos como un botín. Y la administración pública es lo más hermoso que hay, porque es administrar los bienes del pueblo, administrar los bienes de todos. Pero estos bárbaros Diputado, lo que hacen es administrarlo para siempre en ellos. ese tema, ¿alguna vez has sentido miedo por denunciar irregularidades o por señalar actos de corrupción o de malversación en nuestro país? Bueno, sí, en una oportunidad en el año 2002 denuncié a altas personalidades de este país como el señor Callejas, que ya falleció, como quien fue alcalde, el señor Pastor, como unos ministros de Soptravi, como un diputado al Parlacén, como una diputada al Congreso Nacional. Y eso fue algo bastante duro, sí, no le voy a negar que cuando yo estaba, porque como yo denuncié, y me exigieron que diera nombres, entonces a mí me temblaban las faldas cuando ese momento tenía toda una prensa encima, pero al final agarré valor y como esos casos ya estaban judicializados, entonces yo leí todos los casos y cuáles eran los delitos de que estaban señalados, pero tenían la protección del Ministerio Público,
tenían la protección de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces más bien a la que podían haber metido a la cárcel era a mí por calumnias, pero no se atrevieron porque lo que yo presenté no es como que yo vaya a decir ahorita, sospecho que X persona se robó, compró una mascarilla a tal, no. Lo que yo presenté ya estaba debidamente fundamentado. El Ministerio Público lo había mandado a los juzgados y los juzgados lo durmieron y lo que hicieron fue quitar al fiscal general y también quitar a los de la corte para que les resolvieran los casos a ellos. O sea que esto de la corrupción es histórico. Claro que a uno le da un poco de temor. Yo nunca he tenido guardaespaldas, nunca. Entonces me recuerdo, fíjate qué cosa más curiosa, esa vez que yo mencioné, eran como 14 o 15 casos. Llegó un señor, yo estaba ahí en el Congreso, ahí en la planta baja, y llegó un señor a buscarme. Cuando yo lo vi, me dio como miedo, porque yo no lo conocía. Entonces me dijo, ¿usted es doña Doris Gutiérrez? Sí, yo soy. Me dice, ¿usted hizo unas denuncias, verdad? Sí, yo soy. Es que yo me vengo a ofrecerme como su guardaespaldas. Le digo yo, ¿y por qué? Le digo, no, me dice, porque usted ha tocado grandes personajes aquí. Y lo más curioso es lo siguiente. Me dice, yo soy de Valle, me llamo Dionisio Gutiérrez. Curiosamente, mi abuelo y mi bisabuelo se llamaban así. Mire qué cosa más terrible, más increíble. Yo digo que es la mano de Dios. Y entonces mi abuelo hace tiempos que murió y mi bisabuelo, no digamos, yo ni lo conocí. Fue el general Dionisio Gutiérrez, que fue, bueno, solo le faltó llegar a ser jefe de Estado. Él era un general de cerro, pero era abogado. Fue de la Corte Suprema, fue ministro de Gobernación, en fin. Entonces, imagínese, y llega ese señor, yo me quedé paralizado, le digo, ¿usted se llama Dionisio Gutiérrez? Sí, me dice. Le digo, no puedo creer, mi abuelo así se llamaba y mi bisabuelo también. ¿De qué Gutiérrez es usted? Le dije yo, soy de los del sur, me dice. Ah, le digo, es que nosotros éramos los de aquí de Tegucigalpa. Entonces, ese señor me conmovió a mí, ¿verdad? Porque le digo yo, pero ¿y usted cuánto gana? No, yo no voy a ganarle nada. Yo estuve en el ejército, mío. Soy reservista. Y me dijo, vengo a ofrecer para cuidarle. Entonces yo le digo, mire, el otro día le encontré a ese señor, día. Le digo yo, mire, yo le agradezco mucho que usted quiera protegerme, pero yo no he inventado nada. Le digo, lo que he presentado es algo que está, hay pruebas suficientes. Lo que pasa es que aquí no se quiere actuar, le digo. Entonces, yo le agradezco mucho y si a un caso lo necesito, yo lo voy a llamar. Pero ahorita, pues yo confío en Dios. Y yo en ese tiempo yo manejaba mi carro y toda la cosa y tranquila. Yo nunca he tenido carro con vidrios polarizados, por ejemplo. Y entonces, bueno, aquí estoy. No, nunca he tenido un atentado ni una... Abogada, por cuestiones de tiempo, ya para cerrar de manera puntual, ¿cómo ve la situación en el Congreso Nacional hoy en día? Bueno, bastante difícil. Ya son 5 congresos en los que hemos estado. Lamentablemente debo decirle que casi en todos los congresos que hemos estado, en quien menos se piensa es en el pueblo. Cada vez que se hace una ley ahí, cada vez que se hace una ley, cada vez que se hace un contrato, cada vez que se firma un convenio, cada vez que se reforma una ley, es para beneficiar a los mismos de siempre. Es para favorecer la corrupción, es para favorecer la impunidad. Mira, este código penal es una barbaridad. Es para despachar a las instituciones como la MASI, que esa se la despacharon de un solo plumazo con un informe que hicieron en 3 días. O sea, realmente en este Congreso es la experiencia más fuerte que yo he tenido a favor de la corrupción y la impunidad, con leyes directamente orientadas a favorecer a estos que se han robado y se han sacado los dineros del pueblo. Entonces no es muy alentador estar ahí, casi siempre nos toca contracorriente. Ya sí hemos logrado algunas cosas, logramos que se aprobara, por ejemplo, la ley de educación no formal, que es una ley que ayuda, por ejemplo, a la educación para el trabajo. Eso lo logramos, la ley de protección al consumidor, la ley del sistema de gestión de riesgos. Yo era presidenta de la Comisión de Desastres cuando se aprobó esa ley. Logramos también una cosa histórica, por única en el mundo, la única experiencia que ha habido de mujeres diputadas que se toman el Congreso Nacional fue aquí en Honduras y fuimos nosotras, las diputadas de todos los partidos, que nos tomamos el Congreso Nacional en el año 2002 para que nos aprobaran la Ley de Igualdad de Oportunidades. Entonces son satisfacciones que tenemos a pesar de todos los
con las contrariedades que hemos tenido, a pesar de que nos han negado la palabra, a pesar de que nos han ridiculizado, a pesar de que nos han querido hacer campañas de desprestigio, ¿verdad? Entonces, estamos a las puertas de aprobar una nueva ley electoral. Nosotros decimos, realmente no es una nueva ley, casi es lo mismo, no hay segunda vuelta, no hay voto electrónico, no hay un montón de acciones que nosotros queríamos que se iban a incluir. Pero bueno, estamos luchando porque se cumpla la paridad y la alternancia en igualdad de condiciones mujeres y hombres. Bueno, Así que, diputada, como le abogada, digo, ya lastimosamente no da tiempo para más, pero le damos las gracias por bueno, habernos acompañado en esta edición especial de Contravoces, por ser parte de esta lucha por la igualdad social y la equidad de género en nuestro país y luchar por los derechos de las personas que más lo necesitan. Muy buenas noches. bueno, a ustedes muchísimas gracias. Yo creo que me regué mucho con las respuestas, pero es que, es que me hicieron recordar un montón de situaciones que vale la pena uno que no se le olviden de cómo se ha ido avanzando en estos procesos y cómo pues de una u otra manera, de manera muy modesta, hemos logrado por lo menos apoyar un buen grupo de mujeres que hoy por hoy pueden levantar su cabeza con dignidad y pueden decir somos emprendedoras y hacemos productos extraordinariamente bonitos que toda la gente los quiere comprar y los quiere usar. Entonces, seguiremos en esta lucha, si Dios mediante, y ojalá que algún día ustedes también entrevisten a una de estas mujeres que les puede contar, como quien dice, con más contundencia que yo, cómo ha sido su lucha. Muchas gracias. Buenas noches.